Ok, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Vamos a ver qué se encuentran, no sé cómo se encuentren. Donde sea que se encuentren, cuando sea que se encuentren. A ver, donde quiera que se encuentren, cuando sea que vean esto, o ya no me acuerdo cómo rayos lo hacía. Bueno, ha pasado tiempo. Has pasado tiempo. It's really been a long time. Ok. El fueguito, el agua. Porque rayos no sé. No. Rayos, no pedía. Un momento. Un momento. Tengo que ejecutar con esa situación, así que. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora sí. Eso estuvo cerca. Ok. Demasiado volumen en el Genshin, creo. Estoy con calor, pero es usual, así que tampoco me parece raro. Y por fin vamos a terminar esta historia. Fontaine que va, es la mejor de Thelxie, el reino del príncipe, la corona milagrosa. Las fantásticas aventuras de Thelxie. Se acerca del destino final de esa fantasía aventura. Al fin del viaje sin cumplir la sociedad que sienta mejor el hijo de Surya. Te veamos acá. Yeah. Coilegear. No es como que nada, que no hay una palabra ahí que me hizo decir, nada, ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé, que ha pasado mucho de que también he dejado entrar en el multijugador, así que. Hola. Español. Peces, flores o. A ver, técnicamente ahorita soy multijugador, así que. No de. Y fotito con el pingüino. Jefes. Sí, normal. It's so nice to de-stress. Solo es bastante inusual en este punto cuando listan a R55. La tulpa, aunque uno se acuerda de decirle tulpa.
omitir la P a veces. Uno omite la P y... bueno. Shanlin y Bennett. O sea, podría ser dentro, pero no le sé, así que... Let's light it up! Don't try to rush your enemy. Ok, creo que tengo el volumen muy alto. Adventures. Nice and spicy. Yeah. Teamwork is dreamwork. Eat this. Oh, Dinner's gonna burn. Hay muchas formas de vencerlo, Benny's adventure team, assemble. pero no sé, por eso quise hacerlo más fácil. Ir a por la segura. La segura. Derretidos era... Ah, vaporizados. Pero supongo que es hora de ir por un poco más. Hyperloom. A ver, pero... Bien, podría... Wait. Huh? No, si usar la espada de acá me da daño crítico, pero tampoco es que necesite. El arma es furina, el daño y la habilidad dentro del Stone. Pero eso obviamente disminuye, tampoco voy a... Se me hace complicado vencerlo. Sí, te entiendo. Sí, te entiendo. Furina. Linet. There have been many poorly written applications lately. 4.0. I guess I'll just have to reject them all. Ah. ¿Te refieres al de ahora? Ah, sí, sí, ese es. Sí, este es el Linet. O sea, puedo vencerlo con permafrost, pero... ¿Por qué rayos todo se siente como hacer pérdidas? Bueno, sí o sí la siguiente uso hielo. A ver, bien podría usar hielo. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Copelia o Copelius? More data samples, the better. The scribe's work is simple, which is exactly why I took the position. Linet necesita Copelia. Wait. Copelia. Copelia, sí.
Voy a strong. morir. Sí. Well now. Estoy sintiendo que voy a morir. Don't try to rush your enemy. ¿Por qué salieron semillas? ¿De dónde salió ahí? Ah, pues vamos. Dissipate. Here you Y are. ahora se pone en modo te voy a ult. Voy a tirar una ulti y te voy a matar todo. Espera. Ahora. Scatter. Our bond is strong. Ok, asistencia. I'll settle this. Cuidado. Looking for a fight? Pollito. Lapis. I am sorry. I miscalculated. Oh. ¿Cuál es el emote que te decía como la cae un poco? Allow me. Sí, no, pero está muerto. Algún otro más. Sí, ahora permiso. If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one of them back to apologize. It's so... Sí, el último. A ver, me he bajado volumen un poco. Pero no, creo que... Ahí sí. Supongo que es hora de ir con el ayer. Ayaka y Shenja. Listo. Sí. Sí. Take your true form! Whirling snow! Yeah! Yeah! No quiero. Yeah! Ah, bueno. Embrace the ice! My apologies! A ver, sí se movió. ¿Cómo lo sabía? No voy a estar así un rato. Transfiguration! By ordinance divine! Se movió. Rise. Take flight! Muévete. Muévete, que yo Don't sé que try te to vas a rush your ir al enemy. otro lado. My will and bond. Wow. Bueno, supongo que Kiki ayuda. Porque antes perdí un poco de vida con Ayaya y la recuperé ahora, así que... Bueno. Espero haberte ayudado. Cualquier cosa, así no, sí le voy a decir porque ahorita no estoy en muy
cualquier Should we cosa. really be off work this early? There is still a lot left to do. Canal de YouTube. No, se fue sin hacer la promoción. Ay, es que en serio, o sea, entiendo el toque, pero aún así me da un toque tener la misma cantidad de subs por más de 30 o sea, he estado con 194 suscriptores por 33 días, ni más ni menos. Transfiguration. O sea, no le hago mal con el 94, pero es más número de mi hermano, ya que él nació en ese año que yo, así que como... Nah, no sé. Pero bueno, a todos modos se agradece. Ahora sí. Ahora sí. A seguir el evento del pingüinito. Subo un poco el volumen. Y ahí está. Thelxie. Ah, hablando con Thelxie se empezaba. Hey, Fremine! Thelxie! We're here! Hello, Paimon. Hola. Hello, traveler. Ya respondió Morsi. Is the crown ready? Yes, we're just waiting for Zuria now. She hasn't arrived yet. Solo queda esperar a llegar. Then let's wait for her a little while. Or actually, maybe we can go find her. It's not too far from here anyway. Didn't she say she just lives on the hill over there? Hey, traveler, Paimon. Oh, and speaking of... Found you two at long last. I'm so glad that you both are all right. Es la persona que me encargó. Why are you here, Miss Delaroche? And what could have happened to us? What could have happened? That water imp Thelxie, of course. After I gave you that commission the other day, I began to get worried and went asking about the boy that went missing. ¿Cómo sabía que tendría que ver con Thelxie? Que inicio tan terrible. Después de haberles mandado el encargo me quedé inquieta, así que fui a averiguar más sobre ese niño que acabó atrapado en el agua. Ah, Freminet. Oh, that? We've got it all figured out now. The boy you heard about was just Fremine. Even the missing fish was his fault. Don't worry, we'll help you get the fish back as soon as we're done with this job. Sí, así que tranquila NPC común. Oh, sorry about that. I've been diving in the area recently. Huh? What, Fremine? Diving? No, that's not what happened at all. I've heard a completely different account. A ver, me voy a poner los audífonos porque no saber, tener la duda. Aunque por lo bueno en el celular es que sí escuchaba mejor. Aquí es como lo escucho demasiado bajo. What I was told is that about a month ago, a child tied a bunch of heavy seashells onto his body and walked into this open stretch of water. He never came back. What could that be if not that water imp's work? Hace un mes aproximadamente un niño con pesadas caracolas atadas por todo el cuerpo se tiró al agua. What the fuck? Are you sure? ¿Has mencionado una muerte? 100% sure. I've confirmed the account with several veteran fishermen I know. The child was only 8 years old. His name was Lescaut. Lescaut de Stray. Yo confío como venerados pescadores confianza. Ese niño tendría 8 años. Lescaut de Stray. Wait, let's go to Stray? ¿Qué pasa, Freminet? ¿Lo conoces? Y está preocupado. ¿Pero qué habría pasado para que el niño se haya... Yeah, that's the name. They say the family took on the name after moving to the city from a place called Stray.
Anyway, his mother is a pretty famous art dealer, while his father passed away from an accident many years ago. What the... Su familia se mudó hace se mudó hace un poco. Se mudó hace poco de un lugar llamado desde. Su madre es conocida comerciante de arte, marchante, y su padre murió hace mucho tras haber sufrido un accidente. Wow. Well, naturally, his mother was devastated by the incident and fell terribly ill. It's said that she left the court of Fontaine, and no one knows where she's gone. It can't be, right? Lesko Destre? Zuria Destre? It must be some sort of a coincidence? Ok, ya entendí por qué rayos es que esta misión es sad. Ya entendí por qué esta misión es sad y por qué le dicen de memes que esta... Acá me la imagen. Oh, rayos, por eso es que el niño... Rayos. Guau, la madre, qué bomba te tiran en el tercer acto. I'm sorry, miss. We've gotta go check on something right now. Oh, I see. Well, you go on ahead. I just came to make sure that you're both all right. I'll head back then. Please remember to take care. Oh. La corona milagrosa. Zuria Destre. Estas dos. A ver. ¿Cómo? Ah, ok, esto se levanta. A ver. Ok, entendí. Ok, entonces necesito alargar esta parte. A ver, esa está.
no, pero este es... Esto me está... Este tiene que ir aquí. Ese tenía que ir acá. Espera que... Listo. What the fuck, ¿cómo es que...? Ok, se resolvió. No voy a pensar en cómo rayos, sino en que ya está. De una. Listo. Salieron. Ok, ahora sí, a seguir con la historia. Take it easy. La cabañita de... Suria destruye. Se llega rápido. No sé, pero... No me imagino a alguien que no tenga así fortaleza mental y haya escuchado de repente ¡pum! La noticia que ponen ahí al inicio de esta parte de la historia de la misión del evento. Pero bueno, a ver, solo un favor. Sigue estando. Thelxie, la mujer, Paimon, premio. Take it easy. Ahora entramos. Excuse us. Is anyone here? Is this Madame Destre's place? Who are you? Vos el paciente. I have a patient here who needs quiet bed rest. Please leave us be unless you have anything urgent to Un report. paciente que quisiera hacer mejor que se marche y no sea urgente. ¿Quién es la paciente? Y por saber su momento de silencio, aparece un hombre con una mirada This is the confusa. residence of Zuria Destri, and I'm Jala Khan, her family doctor. What did you mean by your question just now? Who else could be my patient? Oh, Your patient should be Zuria's son, right? She told us herself that her son had contracted loneliness syndrome. exacto. No, you're right. Young Master Lescaut did have that illness once upon a Parece time, but síndrome he's... pero él... Well, the young master's no longer with us. Oh. And now the Madame has come down with the same illness. Are you her friends by any chance? El joven amo Lescaut padece el síndrome de la soledad, pero él ya se fue de este mundo. Ahora es la madre quien ha contraído el trastorno. Le cuento todo lo que vivieron durante estos días con unas posesiones. So, when she had requested time to go out over the past few days, it was so she could spend them with you. So, if I'm understanding this right, the one who's suffering from uncontrollable delusions is the Madame herself? She believes her son is still alive? Creo que That sí, is sí. correct. When the young master disappeared, she was organizing an art exhibit that she had specifically prepared for him. Oh, But since she had to leave the house,
she was unable to see her son one last time. That might have been the trigger for her regret. Or perhaps the family's fall into loneliness and grief was inevitable as soon as the old master passed away. First the son, and then the mother. La muerte del padre que desencadenó la soledad en esa familia. But how could that be? She really looked like she had a handle on everything. Her smile was so lovely, and she even told us to stay optimistic. Exacto, But parecía como la you're canción de saying ahora. she... Those actions are proof that she can no longer differentiate between fantasy and reality. Then, all the other things that she told us about her son, were those fake too? No, those were all real. Fue real. Although they were all things that happened before the young master left us for good. Antes de que los abandonara. Madame's time has just never moved forward since his passing. I see. So after her son left, she created a fantasy world where her son was still with her. She was looking for a way to cure his illness when she ran into us. Ella imaginó otro mundo en el que su hijo todavía seguía con vida, en el que aún podía esforzarse por ayudarle a curarse y nos encontrar a nosotros. Wow. Este no es el final feliz, supongo, pero aún así es un final. ¿Cómo se encuentra Suri en estos momentos? She has been in a good mood the past few days, even humming a song when she returned from her stroll. Ah, sí. She even began discussing with me the idea of using deliberate guidance to ease the illness. La fantasía de su hijo It para was all curarse. going well, until last night. Anoche que She spent a whole night staring at the shell the young master left behind, and the words that he had inscribed onto it. sus últimas Then she palabras. broke down once more. I prescribed some sedatives, and she's currently resting. Oh, But then what should we do? How can we help her? There has to be something we can do. Don't panic, Paimon. Even though this is a devastating piece of news, we must all calm down first. sí, es un momento de ser racional ya que somos What should ancianos. we do? I need to think. I need to remember the old house of the hearth and the children who lived in it, Esos enfermos, todos those que patients, no and what their doctors said back tienen then. nada pasado en el pasado. What if... Dr. Jalacan, have you seen a picture book? The Madame should have brought it back with her. Are you thinking about trying the guidance therapy she talked to me about before? It's worth a shot. Aplicar el I'll go get the método book. de guiar sus fantasías para curarla. Ah, mira, vamos a usar el método que ella estaba intentando usar para su hijo, pero para ella ahora. Wow. Entonces se le entrega el libro familiar. Yes, this is it. Deberíamos continuar a poner fin a las historias del libro. That's right. If what Dr. Jalacan said was true, the past few days have been very helpful to Zuria, so we should complete this journey. Completar el viaje. We need to show her that her child has found a happy ending in the world of her dreams. Final feliz en su mundo de fantasía. But wouldn't that just make it harder for her to accept reality? No, Paimon. One must first face reality before accepting it. The Madame has been crushed by her feelings of grief and can no longer bring herself to face reality. Our first priority would be to get her out of this state. El punto de partida de la estación de la realidad es encararla de forma directa. Zuria colapsa emocionalmente por lo que no es capaz de alzar sus ojos a la realidad. Debemos sacarla de ese estado en el que se encuentra. Right. Before today, I had thought she wanted to use Thelxie's fantastic adventures to save her son. But now, I think she might need it to save herself. Las fantásticas aventuras de Thelxie, una creación de Zuria para salvar a su hijo. Sin embargo, era Zuria quien dio esa historia para salvarse a ella misma. Su subconsciente lo hizo. And if we could complete it,
we should be able to give her some feeling of inspiration and closure. Maybe those feelings would be enough to give her some courage to face reality again. Démosle una oportunidad. There's no time to waste. Let's set off right away. Y míralo. El pingüino robot. Ah. Ve al reino de los Nexus. Ah, pensado que... Ah, bueno, me queda... es este punto. Sí. Iba a decir que casi ya no me quedaba TP por descubrir, porque aunque casi no he hecho de exploración muchas cosas, un poco. Lo que sí fuera de cámara, aunque tampoco ha sido un gran avance, es que Inazuma más o menos está un poco, al menos la Narukami. Me faltan los cofres, pero diría que todos los dendróculos de ahí ya estarían. Es ahí, me quedarían varias más. Busted. Take it easy. Pero todo es un poco a poco para ir a Navia cuando sea que salga su bandera. Salto. Take it easy. Sin rotos. Y a empezar. Jugaría el mal. En su equipo de aventuras expulsen a estos malvados enemigos junto al príncipe Thelxie. Ok, estamos. Reaventurándose en el reino de los Nexus. 30 protos. El mal aún no ha perecido y pretende llevarse en secreto la corona del príncipe Thelxie. Valientes guerreros derrotan al malvado ladrón y unan fuerzas con el príncipe Thelxie para recuperar la corona. Y te dan un libro misterioso. Daño físico. Bueno, si es daño físico, solo hay una. Ahí está, Eula. Chun-Li. Y bueno, aquí sería Mika C6, pero Mika está en nivel 1, entonces. ¿Qué más puedo hacer? Yunjin. Bueno, no, Shen. Bueno, darle hasta que demore Shnaya Liyo. Ahora sí. A seguir con eso. We're here again. This is the final part of Thelxie's journey, but the most important person is missing. Sí, ¿dónde estaría ella? Te dices Thelxie. Everyone, please don't be so down and gloomy. Remember what she told us? If we were to feel troubled, the patient would become anxious as well. You're right. Paimon needs to smile. If we have to give something to Zuria, it should be our smiles. We have to keep smiling as we finish this adventure. And then she'll be able to recover, right everyone? Claro, Paimon, confiemos en que este evento se lo muestran a niños y... Esto no es Honkaipa, sí, confiemos en que esto no es Honkaipa. Yeah, I'm sure she will. En el sentido de confiemos que la trama no va a ir muy en serio. Be careful, brave adventurers. Here come the evil monsters that stole the crown. They're... the deep sea cyclops. Let's beat them up. Cíclopes de alta mar. Carnage! My will embodied! Going under! Frost is coming! Pair! Get in gear! Watch out, everyone! They're coming at us again! There's no need to fear. Prince Thelxie looks stronger than ever today. He must be going all out. Llegó a aguantar unas cuantas. A ver. Si carga de frente y me pongo aquí.
Tengo el escudo. Ah, sí, sí, sí. A ver, vamos, carga. Vamos, carga. Velocidad. Corre. Nah, no corre. Gather! Okay. There is no escape. Take your true form. Freeze to the core. Eye for an eye. Let us cross swords. By ordinance divine. Stabilize! Shine down. Frost is coming! Oh, this is the final enemy, right? We'll reclaim the crown for you now, Your Highness! Getting gear! Solidified! My will embodied. Shudder. Gather! Transfiguration. Do your master's bidding. Vengeance will be mine. Ah, bueno, ya está. Easy peasy. Ok, está cargando. I'm sorry. I have to go. I made a promise to my friends and I'm already very late. Sí, Surya. But, Madame, you're still... Don't try to stop me. Today's the most important day for treating Thelxie. We'll use the guidance method. Didn't you also say that you think it'd work? No entiendes tenerme. Hoy es el gran día de Thelxie. Hoy es cuando estudiaremos fantasía para poder curarle. I'm not trying to stop you, Madame. It's just... Could you tell me the name of your child? Dr. Jalacan, how can you forget the name of your own patient? His name is Thelxie. He's the prince of the kingdom of water imps. We will go today to reclaim his crown and attend his coronation ceremony. Oh no. Oh no, Surya está... No, Surya. Oh. ¿Cómo es posible que se llame el nombre de su propio paciente? Thelxie. Surya desde. O sea, el apellido se me había olvidado por completo que mencionaron el nombre del niño cuando el apellido ni me sabía, pero... Oiremos sobre Surya. I see. Madame, please rest assured, everything is still on schedule. Your friends have already departed to find... Wait, look. They've already returned. Zuria! Zuria! We've retrieved the crown! Vamos a por la corona. Paimon, everyone, have you really? Pero... Yes, but the coronation ceremony Ajá, still exacto. hasn't taken place. Because we felt like you should be the one to preside over it. Exacto. Wonderful, how wonderful! Thelxie, my child, are you hearing this? Everything you lost will now come back to you, and soon, very soon, you will never be lonely again. La música de ahora sí le da la vibra. El seguro de me gusta las... Ah... No puedo ni a negar ni afirmar tu afirmación. Solo diré esto. Mi rango de gustos es amplio. No es infinito, pero sí es amplio. Así que sí. Thelxie. Y claro, Surya sabe... And the ¿verdad? last page of the picture book. It's still waiting for you to illustrate in color. Pero aún así, The picture book, the picture book. Mascotas, muchas gracias por pasar But por I aquí. don't Se know what I agradece should tu put on the visita. last page. Si consideras, se agradecería si dieras un like.
tengo el número, pero no sé qué debería buscar. Don't worry, Thelxie and his friends all know what should go on it. Get ready, Zuria. We'll describe Paso everything poritos for para you. comprar un kilo de pan. Pues espero que disfrutes tu kilo de pan del tipo de pan que quieras, ya sea croissant, ya sea yema, ya sea francés, ciabatta. ¿Qué más tipos de panes hay? Ciabatta. Bueno, pan de molde. Por alguna razón me recordó a lo que dice Klee en japonés. Pero bueno. Así que ponemos. Okay, okay. At last, Thelxie and his friends were able to drive off the final invading monsters and achieve a dashing victory. Their success was complete, and the recovered crown resplendent. Un final feliz. Se reunieron todas las fuerzas y se obtuvo la victoria. Para así conseguir la corona. Debo decir, o sea, el estilo artístico está bonito, eso sí. Esos colores como si fuera un atardecer bajo el agua. No sé qué escribir, estoy al... Sí, no, también entendiendo. A veces hay momentos que uno no sabe... The water imps, finally returning to their homes, showered the prince with love and applause as he greeted them. They once again offered their precious shells to the prince and reconstructed the rainbow bridge of old. As he watched the scene unfold, the prince could not help but be touched by its beauty. Tras haber recuperado su hogar, los Nixios aclamaron al príncipe para darle la bienvenida. Recogieron las preciadas caracolas y las amontonaron para reconstruir el puente. Al presenciar todo, el príncipe se detuvo a pensar en lo conmovido que sentía por la belleza de aquel instante. Moved by everyone's happiness, the prince stepped onto the rainbow bridge and took a good look at all the friends who had gone on the journey with him. There stood the traveler, Goddess Paimon, Fremine, and... Huh? Where's the last person? The prince looked frantically around, but could not find the person he wanted to see most. At that moment, the person suddenly appeared on the other side of the bridge. She walked towards him with a smile and slowly lifted her veil. El príncipe la buscó con la mirada por todas las partes, pero no la encontró. Pero de repente ella apareció al otro lado del puente, con una sonrisa, quitándose la máscara. The prince could not hold back his tears. He recognized then that the mysterious person that had been by his side the whole time was none other than his mother. Sí, el hoyo verso. Sí. Se expande como nunca antes, año por año. Año por año. Aquella misteriosa persona que había permanecido siempre a su lado fue su madre. Surya walked across the bridge and placed the crown above the prince's head. She smiled down upon him as she said, "My prince, my king, you shall never, ever need to feel lonely again." That's the end of the story, Zuria. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós, señora. Viva Cristo Rey. Viva. Muchas gracias y gracias por el like. Thank you. Thank you all. Gracias. I am so sorry, my child. Maman should have spent more time with you. Did you hear the story? You'll never have to feel lonely again. Ah, mira, sí tiene su coronita. En braille. Mama loves you too. Ah, está el efecto de lágrimas. What's happening? Is Zuria talking to Thelxie? ¿Y qué estará diciendo Thelxie? Quick, put on my diving helmet. There's a transcription module in it that's compatible with Thelxie's output signals.
You should be able to use it to understand what Thelxie's saying. El viajero con skin del casco de Freminet. Ah, la madre, eso estaría bueno. A ver. Pone el skin mi Koyo verso. Freminet saca sosteniendo sus calabaras de hermanos y te coloca en la cabeza. Viajero con skin, viajero con... Ah, no se ve viajero el skin, solo una... Solo un fondo de cámara. Hola Liz. Sigue justo en la parte. Ten cuidado Liz, esas clases de inglés. Si entras y no las cumples, cosas malas pueden pasar. Si no, sigues con la asistencia. Sí. Ah, mira lo que dice. Te amo, mamá. Con que eso es lo que está diciendo. Mama loves you too. But I love you more, Mamo. Lesco desde. El viajero está alucinando. What? Did you see something? Maman, I'm getting a little sleepy. If it's time for bed, can you hum a lullaby to me again? Of course, my dearest child. As long as you want to hear it, Mama will always hum for you. Thank you, Maman. Your lullaby has always been my favorite. Now that I've heard it, I can return to my dream and to the kingdom of water imps in peace. My poor darling. Please don't forget. I will always love you. My love is greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps. I won't forget, Maman. And so is my love for you. Greater than the entire distance between here and the kingdom of water imps. Good night, Maman. Qué conmovedora escena. 3 días después, en el campamento de Freminet. Traveler, Paimon, you're here. Fremine! Why did you call us in such a hurry? Did you hear something from Zuria? Oh, if it's not good news, Paimon doesn't want to hear Se it. llama Genshin Impact. Don't worry, it's definitely great news. Y para bien o The para Madame mal, came here for a visit tiene just now with her escenas doctor. comedoras Color de has vez en returned to cuando. her cheeks, and she sounded full of energy as well. Se reunió con su doctor y se veía saludable y rebosante de energía. She said she'd like to return to the court to continue hosting the art exhibit. But this time, she'll work with her doctor to exhibit some picture books related to the illness. Va a regresar a completar su exposición, pero esta vez expondrá sus obras relacionadas al síndrome de la soledad. Expondrá el síndrome de la soledad en sus obras. Of course, Thelxie's fantastic adventures and the guidance therapy will be included in the exhibit as well. She'd like to use her experience to help others. That's wonderful! So it La wasn't vida es bad así, news after all. una rebosante Here, serie de please giros take this picture book o with you. repeticiones. The Madame wanted you to have it. If at some point in the future you were to run into someone with similar troubles, she hopes the book would be of use to you. But this is her son's story, right? Is it really okay to give the book to us? Sí. Don't worry, Ah, it's es una just a copia. copy. She still has the original. It's extremely important to her. Alright, then there's no problem. It feels good knowing we've contributed to something important. Paimon definitely didn't expect the fantasy adventure to be so useful. Sí. Paimon was a
worried about how everything would turn out. After all, fantasy is just fantasy. Un sueño es un sueño. Paimon, A menos do que you se know what cumpla. the Madame said? She said that at the moment when she placed the crown on Thelxie's head, Poner la corona, she felt like she really saw something beautiful. vio a su hijo de nuevo. Her child had returned, and he told her that he loved her. She also said that was when she was finally able to bid farewell to her son. She felt like at that moment, she was healed by some mystical Tras haberse power, despedido, se sintió and she was curada, filled with courage from head to toe. como si el Lin lo curase y Oh, pudiera really? seguir adelante. But could that just be another part of her fantasy? Perhaps. Sí. But if fantasy is just fantasy, Si la fantasía es and the fantasía, fantasy world is not real, then how could it still grant us these powers that we can continue to use in the real world? Pero si las fantasías no son más que fantasías y lo que sucede en un mundo imaginado no se corresponde con el mundo real, ¿cómo es posible que sean capaces de extraer tanto poder estas fantasías a las personas en la misma realidad? Ship. Quizás las fantasías, aunque sean fantasías, pueden traer sentimientos a aquellas personas que viven en la realidad. But what else could it be? A descent of the fairy tale world into the real world. At that time, the wondrous fairy tale temporarily became reality and influenced real things in our world. That has to be what happened. You saw it too, didn't you? What? That can't be what happened, right? There's just no way. Wouldn't it be like a miracle if that really happened? Bueno, esto es un juego, Yes. puede pasar. I suppose that would be a miracle. I hope that everyone who's found themselves in a dark place would be able to see something beautiful and experience a miracle for themselves. Que todas las personas que se encuentren en una situación difícil lleguen a ver algo bello y que sientan que puedan ver un milagro. Sí. Solo soy un NPC que recorre por YouTube. Bueno, pero se agradece que te hayas pasado por aquí. Se agradece que tu camino haya interceptado por un momento por aquí. En otras palabras, Shower me with praise! ¿por qué no? A ver, claro, es que soy. What the fuck? Ay, y ya se acabó el tiempo para nada. Bueno, a ver, solo quiero revisar el libro. Aquí está. Las fantásticas aventuras de Thelxie, un cuento de tan solo 3 páginas que narra la historia fantástica de un príncipe que derrotó la soledad. Impreso con letra pequeña en la contraportada, pone para quienes tienen problemas. Sí, Furina Sue. Nada más ese. Ahí los 5. Todos a la carga. Y al final, la coronación y despedida. Ah, mira, ahí está. Ya cambió la escena. Con gorrito. Su hijo con la corona. Y ella. Reúne brocha Stacy para invitar a Fermín en tu equipo. Bien, por fin tengo a Fermín. ¿Quién es? Que por ahorrar para Furina no le había conseguido. O sea, para ir a por todo por ella
básicamente, bueno, ahí la dan gratis, pero a todos esos personajes tuve que de momento pasar para ahí. Como cuando uno quiere, digamos, cuando uno es un niño y quiere comprarse algo, tienes que ahorrar esos un par de días. A ver, ahora que... Hola amigo, ¿cómo te va? Bien. Hola Isabel Ruiz, muchas gracias por pasarte. Hola Eniel Pierce, muchas gracias por pasarte. Justo habiendo terminado la historia, habiendo visto una escena emotiva y habiendo terminado de terminar el libro, por la renuncia. El libro de dibujos. Muchas gracias por pasar por aquí y seguir con el evento. Me quedan algunos que otros eventos de buceo y de combate. Bueno, este evento y luego el del buscar partes. Ok, el breo que quiero tenerlo. Intenté ir a por él y fallé. Pero aún sigo aquí, así que en algún punto en el futuro llegaré a conseguirlo. Forina, luego Shanghai. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más puede ser? Permafrost. Sí, no, Permafrost, ya que, ¿por qué no? Curasco con... XD, me da alegro. A ver, muchas gracias, Luis. Realmente se agradece que Take your trip. Shower me with praise. Let the world come on. Ok, ahora me voy a entender A moment, please. Quizá no haya sido la mejor sinergia Forina, pero This could get a little chilly. vamos, Thelxie, dame tu poder. Don't run away now. Strike a pose. Let my name echo in song. By ordinance divine. Rest and rebuild. Have a safe trip. Yeah! Thelxie, Yoo-hoo! Time to shine. pelea con el Shad. Obey. Cryo incarnate. Allow me. A moment, please. O sea, hay muchas formas de solucionarlo. This could get a little chilly. Mejor dicho, hay muchas formas de cambiar su ritmo. Let's begin. Existe agotarse físicamente para pasar. Stay cool and face your guilt. Muchas gracias, Liz, por pasar por aquí. Muchas gracias por el like, se agradece. Strike a pose. Bueno, Let the world come alive. My will embodied. By ordinance divine. Rest and rebuild. Agradecido. Eso sí, también debo decir que mi cuarto Have a hace safe trip. calor. Shower me with Take your true form. Y no me acuerdo la letra, pero ya que sea que hace calor. Y eso curioso porque si tendría más calor si hubiera tomado chocolate caliente que hay, pero decidí no tomarlo sino mañana, para la mañana. Que ahora he tomado como de lonche papa con caína con su huevo y limonada o refresco, ya. Algo ligero. Aunque es cierto que aquí no había muchos personajes
el cómo se ve el evento, el cómo ha sido la historia. Si tenía su cosa. Esta sensación de dibujos. Me juro que esté bien. No sé si me está haciendo un código en braille como hicieron a Thelxie o solo es un mensaje directo. Lo que sí sé es, en parte, aparte de decir gracias, no sé de qué otra manera expresar mi gratitud. A ver, espera, ahí está. Busquen al ser escondido. Está en la segunda línea. 1, 3, 1, 3. El séptimo carácter de la segunda línea que has escrito. Y si quieres que especifique más, ahorita Strike a pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, mis ojos se llevan a dilatar. No, bueno, no dilatar, pero así como al ver mucho de cerca como que se te cierran, se abren y necesitas un poco. A ver qué tanto está. Ah, ahí está la caracola. 1, 2, abajo. Ahora, ¿qué debo hacer aquí? Debe ser aquí. Ahí está. Agradecido con él de arriba. En Genshin. Ya. Entonces sí. Espero que te salga el 5 estrellas que deseas en Genshin. Sí. Lo que hace uno para conseguir materiales, para subir personajes. Pues no te sabré decir cómo ayudar porque tú eres tú y yo soy yo y no sé por qué has pasado, pero solo puedo decir esto. Hay gente, porque el mundo es grande, que compartirá uno que otro de tus intereses. Así que es como dicen algunos, no estás solo. No sé quién, no sé dónde, pero encontrarás a alguien. Ya sea apreciarte a ti mismo, ya sea tu otra mitad, o ya sea un simulador en realidad virtual o con tecnología moderna del siglo XXI que los del siglo XX pensaban que iba a pasar en el siglo XXI, pero al final todavía no hay nada como, no sé, esos carros voladores que mostraron en Volver al Futuro 2. Ok, ya está. Detalles de evento. Listo. Y listos. Y ya están esto completado y a conseguir a un príncipe de los Nixis, Thelxie, un príncipe que reside en las profundidades del agua y que acudió a ayuda a los desamparados. O sea, hace unos días había visto en un post que, bueno, el texto es braille, pero que decían las palabras, solo que quiera o no, lo único que me acuerdo era una frase que decía te amo mamá. Se la dijo Thelxie a su madre. Soy Álvaro, no que yo miro y
Investigaré nuevos. Soy Álvaro, no R, que yo vine todavía. Ajá. Solo así. No. O sea, se agradece que comentes. Se agradece que pongas tus ideas. Solo que no llego a entender exactamente qué me tratas de decir. Porque no sé si tratas de decir titanio a vos. Lo cual no entiendo qué sirve el metal de titanio en esa situación. Pero se agradece. Es como si estás viendo esto y dices centinela, trae un nuevo tópico o tema de hablar. Está lleno de mis compañeros. En su gran mayoría. En su gran mayoría. Sería como la cantidad de maquinaria que hay en esta vista. No, hubiese no. Ok, se reconectó. Se reconectó. Ah, si te refieres a la parte de abajo, sí. Es que para bien o para mal esta vez no se actualiza. O sea, puedo actualizar el caché, pero eso implicaría que tengan que... no sé, se borre de nuevo y aparezca en blanco. Pero bueno, diarias. La forma de conseguir protogemas poco a poco siendo free to play. Para cuando uno trate de ahorrar con un personaje. ¿Querés la corona de rey de los... Nah, quizá yo en otro momento te hubiera dicho sí, pero ahorita más que corona solo es ver el viaje de Luffy hacia el Luffy. O en otras palabras, ver cómo alguien más la consigue, que yo ya no le veo la edad. Aunque claro, también es cierto que no hay edad para... Say cheese! Sí, no hay edad para... Entonces, el aspecto. A ver. No, ya ni sé de qué se habla. Mi lógica se ha tirado de un lado. What? Sí, igualmente, yo no sé ni sé de qué estoy hablando. Solo diré esto. Ah, pero un momento. Ah, rayos. A ver. De antemano disculpo que esto sea así, pero... A ver. Esto es algo que hace unas semanas y en unos minutos. Solo un minuto. The Steambird is an excellent publication. They have many outstanding journalists, and the editor-in-chief is always open to new ideas. But most importantly, they pay their writers on time.
child and your mind Si estás engaged, viendo you'll esto, find there's always a new story este nearby es just el waiting intro to be de la discovered. intro del canal. Ok. No sé si les haya gustado. La historia de eso era... Básicamente quería hacer una secuencia de clips, pero haciendo una transición con la ulti, como la ulti y el ano. Things are about to get Y dicey. ese aro de pasa de un lado, pasa de otro. Eso es lo que... Mis habilidades de edición... estaban ahí. No tan bien, no tan nada, pero son algo. Y... ya. Ah, y bueno. Fui a bajarle... a subirle... su té a mi madre para que viera y saludaba. Que básicamente era porque se había bañado, entonces no quería exponerse al frío. Tengo 67 años. Entonces, de... Ok, ya parece que se ha calmado todo. Oh, gotitas, sí o sí tengo que cambiar porque con las gotitas no llego a hacer nada con todo eso. Ah, bueno. Ya me desmuteé, así que no estás muteado. Listo. Las gotitas. Cada vez que las veo siento un poco de tristeza, porque eran como aliadas en puntos. Do your master's bidding. My apologies. Eran NPCs que te daban cofres a veces. Y ahora ya no. Más. Adiós, más. Adiós, gotitas. Ouch. Ahora sí, escudo. Ah. A ver, una vez más. Tira. Dale. Espero. Y se va. Espero. Nice. Adiós, mascotas. Gracias por haberte pasado por aquí. Bueno. No estuvo mal, hubo 6 personas, un pico de 6 personas. Y eso que todavía no había hecho el mensaje. Ah, es la misma fuente. Aquí no solo. Ah, es el tipo de alimenta las palomas. Bueno, no palomas, son... no sé qué son, pero son alimentar. ¿Y a dónde? Se acabó. ¿Qué haces? Gaviones. Ah, eran gaviones. Claro, claro. Creo que habían comido suficiente. Esta vez no he intentado robarte las papas. Ahora tengo que comprarme esas cosas en mi día libre. Estos gaviones son muy amistosos. Ni intentado robar las papas fritas. Ni han venido en bandada contra mí. Se les podría catalogar de señores en comparación con aquel horrible del Palacio Invermonio. En el trabajo se aprende a teclear una máquina de escribir. Los gobiernos no tienen su idioma. Pero bueno.
Son un grupo de cosas, señores, no tiene nada que ver con lo del Palacio Ceremonial. Listo. Esto. Completa el evento, registro de búsqueda de la gloria, el evento de las fantasías, las fantásticas aventuras de Thelxie. Obtener un récord de 2000 en desafío de creciendo el triunfo de contraataque probado en el evento de las fantásticas aventuras de Thelxie. Nivel 34 y reúne 80 bros de Thelxie en las fantásticas aventuras de Thelxie. Y nivel 36. Poco. The assumption that every person has somewhere to call home is naive. I got used to living in the mountains alongside the birds and beasts a long time ago. Ok, pero la tetera. Teterita. This realm is... Sí. Forina. Ok, sí, igual. A ver, tienda. Compro la resina. Tengo una, ok, es la de ahora. Y compro libros. Que de verdad ya podría subir algunos, pero siempre es mejor tener de más. If you ever have... En caso de que un día se me decía, no sé de eso, un día pase por mí y diga, ah, ya sé, quiero subir a todos al 90. Dudo que un día me despierte para hacer algo así, pero quién sabe. Quién sabe. Yo, porque está yo. Ah, C3. Tienda, porque estamos en diciembre. Y puedo comprar a la madre 2000 por haber cuando conseguido Furina, digo. Y 10 deseos. Entonces 10 de estos, 57. My pole arm doesn't distinguish friend from foe, 67 deseos. and there is clearly a limit to the red rope's power. That's why I loathe crowded areas. 67, poco a poco para Navia. ¿Puedo hacer una multi? Ah, no, todavía me faltan 3. Bueno, lo que sí, mañana o no sé, mañana o el martes estaría haciendo el abismo. Pero ahora gasto un poco la resina en el dominio este y ya. Sería todo. Que se ha logrado terminar el evento tras... O sea, entre el directo, el anterior directo y el de hoy han pasado como que una semana... Bueno, no una semana, pero casi... Yo lo sentí como hubiera sido mucho, eso sí. Más que todo por la universidad, ver unas cosas. Quiero no pasarme por la cabeza proyectos o ideas que todavía no he hecho. Debería haber hecho. Debería hacer ese video. Y el otro también. Solo que tras el viernes fue como quiero relajarme, quiero estar echado y no moverme. Hold the line! My will Wind strategy. Take flight! Sakura swirl! As one with wind and cloud. Take your true form! Whirling snow!
diría que está mil en artefactos. Pero también es cierto que sacar un artefacto decente, por ejemplo, se pone daño hidro. Pero si tuviera vida, prop, daño crítico, ahí sería la hostia, sería cool, sería increíblemente genial. Pero la vida, defensa. Y esta flor que... O sea, más que todo solo hago los artefactos para juntarlos y un día hacer, digamos, gastando X cantidad de artefactos en un respectivo set para que me salga algo decente. Pero como ahora el límite es 1800, pues ese video o la siguiente visión de subiendo artefactos va a estar, quién sabe, el próximo año. Transfigurate! Cryo incarnate! Allow me! Kamisato out! Sometsu! Take flight! Clouds hide. The birds call. One with nature. Yeah! My apologies! Take your true form! Ok, en este punto estoy en modo repetitivo sin decir nada porque no sé qué más decir. Porque nuevamente es en modo repetitivo, hacer una acción sin pensarlo. What the... Daño crítico y pro. Podría salir vida. A ver cómo sale. Aunque sí, Furina actualmente tiene una pluma ahí más o menos decente. Más o menos en su lugar. O sea, tendrías que salir un... A ver, 3,5. Tendría que ser 3 roles en prop y 1 en daño crítico para que sea mejor que el que tiene ahorita Furina. Bueno. Ahí está. Transfiguration! Rest and rebuild! As one with wind and cloud. Sakura swirl! Yeah! Take flight! Hold the line! My will embodied! My apologies! Listo. Diría que esto sería suficiente por hoy. Aunque como ya estoy en esta modalidad de repetir. Solo una vez más y ya. Take your true form! Fallen leaves. Adorn my... Take flight! Embrace the ice! Wind Strider. Whirling snow! So... Into the wind. Take flight! Transfiguration! Y ahora sí. Daño crítico. Recarga de energía. Pero, ok, este no va mal, ya que lo voy a subir. Con un público de una persona que en realidad soy yo.
Lo voy a subir. Daño crítico, nada, daño crítico, nada por ahí. ¿Puede superar ese 13,2? No sé. Pero definitivamente va a superar ese 3,5. Siguiente canción. Ataque. Día más para Fisher que Furina, así que ok. Salga pro. Es cierto, tenía defensa. Tenía roles sin defensa. No me fijé de la defensa. No me vi la defensa. Demasiada defensa. Estoy haciendo una tontería por subir la defensa. Sí, pero... Bueno, menos voy a recargar energía. A ver esto. Una idea que está cool. Vida plana. Subió en serio defensa y vida plana. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy subiendo un artefacto que realmente no me va a dar beneficios, ya que los otros que tengo son mejores? Esto estaba bien cuando esto estaba a nivel 0, no ahorita a nivel 16, que ni va a subir ni uno de los dos. Ah, mira, recién subió. Pero qué bonito, pero lo demás, como esta pluma está mejor, esta pluma está allí, pero tiene más prop, esta... No, o sea, esta está mejor que esto, esta está casi igual a esta. Ya que lo voy a hacer, lo voy a subir. ¿Por qué? No sé. Porque por ahí no para mal, como suelo ir por el mundo abierto recorriendo artefactos, es como... Así que los artefactos es el único bien que tengo. Y al final, resultó peor que el... Bueno, casi. Casi igual. Muchos estos, muchas plumas, muchas flores. Ningún reloj que sea medianamente decente. Este cáliz, algunos cálices. Y daño crítico. Bueno. Y acá es hora de ver acá, tienen que reclamar las recompensas y sería decir adiós al stream de 1 horita y media. Algo corto, pero Ad Astra Abyssos. Welcome. Como para volver a empezar. Thank you for Ad Astra. Sin actividad. Y yo. El Benito. Woken the Woken. Yelan. Y Shenha. Y ya está. Nivel 32.
37 y nivel 38. Ah, es cierto, las cacerías. Hacer unos minutos más, ¿por qué no? Pego frase. Ah, bueno, y claro, que casi estoy cerca de subir. Sal. Leche, ok. Caracolas. Una gotita más. One with nature. Do your master's bidding! Kamisato art. Sometsu! Whirling snow! Yipta! Chia! Y por esto no uso mis ultis en mundo abierto. Se acaban rápido. Botellas de leche apagado. Aquí tienes 8 de leche. Lechita. Con las arañas ningún animal se salva. Ok. No te diré que ha sido lo más raro, la frase más rara que he escuchado en mi vida, pero definitivamente ha sido la más extraña que he escuchado hoy. Lo cual no hay mucho que decir, pero es algo. Es algo. Pero yo siempre no ir, sino regresar. Take your true form. Pensaba que iba a poder. No. Esa es la cosa. Me disculpo por el señor avión, pero vivo no tan cerca, pero My en apologies. esta zona se pueden escuchar aviones. Allow me. Transfigurate. Take flight. Pero bueno, hablando de caballos, Wind strike. está hecho un mapa o juego no haber My will embodied. My apologies. más que todo porque pues uno se teletransporta con los TPs. Así que sí, sistema de monturas, sistema de caballos no va a haber. Coches, esto no es Fornite. A lo mucho hay un bote, pero falta velocidad. Soy argentino y me gusta molestar a la gente que trabaja. Pues entonces estamos haciendo mal. Mascotas, porque para bien o para mal yo en estos momentos no me encuentro trabajando. Entonces no estás cumpliendo tu propósito. Pero aún así se agradece que te hayas pasado de vez en cuando por aquí. Que te pases ese momento. Y bueno, en Argentina, quiera o no,
haber estado enfocado en la universidad me ha hecho apartarme de cualquier noticia, así que sí sé que apenas solo sé lo general de que hubo elecciones. Así que no sé si hayan sido buenas, malas el resultado, pero poco a poco. Si es algo bueno, está ahí al menos. Si es algo malo, no va a durar para siempre. Como ese robot gigante. Está ahí, pero está congelado. Eso es lo que no pasa. Hold the line! A brush maneuver! Whirling snow! Bochita de presidente. Sakura swirl! Wind strider! A ver, si es una de pochita, tampoco. Si pochita es una de que no es pochita, pues buena suerte. A. Ship. B o E. Ah, es cierto, el lente, el fracaso contra ese gráfico. Habla con Lepin Paulín después de un tiempo trabajando en algo que se muestra desagradable. Por fin puedo tener los lentes nuevos. Mi ley, viva la libertad, carajo. Bueno, eso me recuerda una frase que se dice por acá. O que la he escuchado muchas veces en mi infancia. Viva el carajo. Carajo. O sea, no sé si la palabra está o no está baneada, entonces no voy a... A ver, esta Charlotte. Charlotte. Huh? Isn't that Charlotte? What could she want with Lepine Pauline? Lepine Pauline. Pretty please, with the cherry on top, Charlotte. Journalist extraordinaire. Please tell me you're joking. I read that a gang of criminals tricked the Gardamex by disguising themselves as blubber beasts. It's true, isn't it? It has to be. I've invested all my savings into graph adversarial technology and even taken out a sizable bank loan. I'm begging you like the beggiest beggar in all of begdom. Debo decir, Fontaine sí me ha asombrado con los efectos de ángulo. O sea, es cierto que no pueden hacer muchos efectos, pero al menos el ángulo de las cámaras, cómo se mueve, los zooms, la movida para que fuera como si estuviera verdaderamente agachándose, arrodillándose en serio. Perdón por hacerte un OnlyFans. Ah. Ok, ahora ahí entiendo por qué has dicho ah. 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 Okay. I need you to calm down a little, Miss Lepine Pauline. Calma. I admire your passion for your research, and I don't mean to dash your hopes for those, big-ticket orders. But I'm afraid I'm not joking. The Blubber Beast incident was a short story mailed to us by an anonymous amateur author, written in the style of a true story. Solo era una novela escrita por un autor anónimo por mera diversión personal y entregada mediante cartas sin firma. Una novela. Oh, Paimon sees what happened here. ¿Qué pasa, Paimon? Sounds like the report Lepine Pauline read in the Steambird wasn't in the news section after all. Básicamente se confundió. Gastó un dineral de pasta y ahora está en la quiebra. F por ella. Y F por el viajero porque hizo trabajos que pensó que iban a generar ganancias, pero al final no iban a generar nada. Funnily enough, I actually remember being in a meeting where the editing team was debating the potential risk of misleading the public with this story. They even went to Maison Gardiennage for advice. But to our surprise, they fully supported us printing it. They figured that the false intel would be a great way to dupe potential criminals into wearing ridiculous costumes when breaking the law. In truth, Gardamex are extremely sophisticated in their capabilities. They can identify criminals just as reliably as the best human guards, so a crude disguise isn't gonna get you far. If anything, it'll just make you stand out all the more. En realidad la capacidad de identificación de los robots es muy confiable y puede compararse con las de guardias expertos. Los disfraces, en vez de engañar, solo llaman más la atención. El poder de la IA cada vez está más avanzada. Hace voces, crea
imágenes con texto, la IA cada vez más y más. Quién sabe, acá en 10 años hasta se hace un juego de los 90 Ataris o Pixels. Since we ran that story, the Maison Gardiennage has made a slew of arrests, including, one phantom blubber beast, a titanic red-crowned finch, and a specter man. So I knew this story had helped out law enforcement, but this is the first time I'm learning of an innocent citizen being deceived by it, and investing so much Mora for nothing. Además de capturar a criminales con esa novela, para bien o para mal, causó que gente con recursos para financiar sus pequeñas empresas invirtieran una gran cantidad de dinero en nada. F. Lupin Pali. Es triste, la verdad. Han innovado en los ángulos de cámaras, pero aún así las animaciones siguen siendo las mismas. La pose de cuclillas. Algún día. O al menos quizá en una nueva región y solo estos personajes en una nueva región. Uh-oh. So Lupin Pauline's whole research project is based on a fictional story? Sí, Paipo. Su tesis fue hecha con datos inventados. Se fregó. Which means we're not gonna get a big bonus after all. But more importantly, she's gonna lose everything she's invested. Exacto, Paimon. Trabajamos gratis y ella fue la bancarrota. Mal negocio para todos. Paimon. Traveler, Paimon, you're back! Sí, I was in the las area noticias. taking some photos for a story when I got to talking to Miss Lupine Pauline about her Lupin research. Pauline. She told me about your collaboration. She was hoping I could write an article to spread awareness about image recognition technology. She even paid me for the article and gave me one of her prototype devices before I could get a word in. Ah, hasta le pagó el artículo y todo, pero I unfortunately had to dash her hopes, and I'm afraid all your hard work was in vain too. She's desperately trying to find a way to rescue the project and get you the Mora you're due. I've tried to let her down gently, but she's finding it all very hard to accept. es lamentable cómo todo el esfuerzo que hizo se fue al traste. Y ahora tiene que pensar en cómo pagar a todos, incluyendo los becarios. F. A veces la verdad duele más que las fantasías. Banda, evento no canónico, soy jugador LOL con novia. Masaka. No way. Impossible. Oh, pero bien por ti. Notas. This is a new situation for us too. Exacto, usualmente tienen segundas partes de ese tipo de eventos. It's such a pity. It seems like the author was only trying to make the story interesting, and the Maison Gardiennage only had Fontaine's best interest in mind. Sí, pero Paimon, Lupin Pauline, no sé por qué, pero el nombre me hace gracia. O sea, siento que faltaría algo más para que me hiciera de extremadamente mucha gracia, pero aún así, Lupin Pauline, Lupin Pauline, Lupin Pauline, Lupin Pauline, Lupin Pauline, Lupin Nelly, no, Lupin Nepil, Wait! Miss Lupine Pauline? What are you doing? I'm gonna pick a fight with a Gardamek, head to the opera at Biclez, and get a one-way ticket to the fortress of Meropide. Una pelea 1-1 contra el robot. Irse al juicio y vivir cómodamente en la cárcel. Porque ya no sabe qué más vivir. No, Lupin Pauline, no. That way, I won't have to repay my debts. It's the only way I can afford to keep on living. Ahora Mari se va a preparar para Whoa! There's no need to go that far. I mean, come on. Look at you. You wouldn't even dent the Gardamek's armor. In all likelihood, they'd only hold you up at the Maison Gardiennage for a few days before letting you out, and then you'd still have to repay your debts. Actually, instead of going into the technicalities of that, how much did
you actually invest? How bad can it really be? 270,000 mora. Ah, es solo 270 moras. Ah, no, espera. 270.000 moras. A la madre, ¿cuánta resina tendría que gastar para 4 o 5 resinas condensadas? Wow. Todo un día y medio de juego, aprox. Okay, well, escaping to the fortress of Mirapede over a sum like that seems like a last resort. Surely there must be other options. Not anymore. I used to be an equipment supplier to the Fontaine Research Institute before that blew to pieces, and now I'm just a small-time engineer. I scraped together some savings over the past few years, but I put every last mora into this project, and now I'm left with nothing. O sea, después de que su antiguo trabajo haya explotado literalmente, solo pudo hacer trabajos menores y ya no tiene cantidad para conseguir. It's not just my savings that are gone. It's my whole future as a graph adversarial technology specialist and my dreams of becoming a billionaire one day. Sus sueños han sido rotos, no, de ping-pong. Ella toda desdichada, triste, sad, y él ahí mirándola. O sea, todo miserable, todo una vida fracaso, no, todo está yendo de mal en peor. Y este NPC ahí parado mirándolo. Ah, no puedo. O sea, uno está lamentando y él está ahí. My life is over. No, le pipa, Don't despair, Miss Lapine Pauline. I think I know a way for you to turn this around. This prototype you've given me, the camera lens for image recognition sample collection. It's really quite something. You said you designed it specifically for high-fidelity image capture and analysis, yes? The rapid focal length adjustment is a very useful function in its own right. It's sure to make many journalists' jobs much easier. In fact, I'd say it has the potential to revolutionize Fontaine's news media. So your research efforts thus far are by no means in vain. The technology you've developed may have many applications that you've never even considered. O sea, primero que todo, muchas gracias a Alejo, sí, por pasar por aquí. Y bueno, la cosa es, no le hago mal a japonés, solo que, a ver, inicialmente jugaba 2 cuentas simultáneos, la de aquí y la de Play. Entonces, para no aburrirme de tener que jugar el mismo contenido, en una lo puse en inglés y en otra en japonés. Y al final esta es la principal. Y he estado jugando esa cuenta desde 2020, o sea, por 3 años, así que ya me acostumbré tanto como cuando uno toma pan al desayuno. Ya estoy, para bien o para mal, acostumbrado. Aunque sí es cierto que hay algunas voces o escenas en japonés que sí están más chidas, están más increíbles que las de ahí, pero bueno, eso sí. Really? Absolutely. I've been working as a journalist for the Steambird for a long time now. No one understands the issues we journalists face on a day-to-day basis better than me. Y quiera que no, aparte de los videos de vez en cuando de YouTube, esta es una manera de poder reforzar mis conocimientos en inglés. Que quiero no japonés cuando veo ASMRs, o ya no tanto VTuber, pero no sé, hace tiempo que ya no veo VTubers en japonés. Bueno, aún así, muchas gracias por comentar, Alejo. So keep calm, take heart, and start thinking about mass production. In the meantime, I'll show your invention to all my colleagues to drum up interest in your product. I can't believe it! Está viendo la luz. If Ve la this luz. is true, then I can look into setting up a whole camera lens development pipeline. My big ticket orders and billionaire aspirations are still in the cards. Maybe I should consider taking out another loan. That way, I can rapidly improve the lens production process, be the first to market, and prepare to battle for dominance in the camera industry. Ok, se está acabando sus propias tumbas. No pidas préstamos.
Lipin Paulín. Lipipín, no pidas préstamo. Come on! Stop daydreaming about your pipelines for a minute. Just take it one step at a time and see how it goes. There's no sense in putting all your eggs in one basket before things are even off the ground. Con calma, vamos a calmarnos. Y te anda paso a paso. No te inviertas todos tus ahorros para traer ganar dinero, sí. La ambición en exceso puede llevarte por mal camino, exacto. Haces un video con 6 puntos de vistas, intentas hacer un paso en roño y... Es importante trabajar con mi necesidad de estabilidad. And I can probably speak to some people I know and license my image recognition device to a workshop to raise some funds. I can't believe I didn't think of this sooner. There's no time to lose. I need to get to work. Early bird gets the worm. Can you believe her? She just ran off. Paimon's pretty sure our advice went in one ear and out the other. It's understandable. When inspiration and passion strike at the same time, it's all too easy to throw yourself headfirst into your work and forget about everyone around you. A lot of journalists are the same way when they're first starting out. But don't you worry. I'm gonna write an article on all this, and I'll be checking in on her regularly. Her research has the potential to benefit the entire journalistic community. I'll give her plenty of input to stop her from going down any rabbit holes, and make sure mass production of her lens can begin as soon as possible. It's reassuring to know that you'll be looking out for her, Charlotte. Eres increíble, Charlotte. Exacto. Uno de mis... No sé si ya he tenido antes, pero de los más recientes personajes que he podido hacerse 6 en un banner. Sin esperar a reruns. Actually, you know what? Why don't you two take this prototype lens? I'm sure you'll have plenty of chances to use it on your travels. It takes the right person to get the most out of a new technology. In your hands, it's sure to capture some amazing sights. Thanks a lot, Charlotte. No bonus, no biggie. This makes everything worth it. You're welcome. I got something out of this too. The beginnings of a very interesting news story. The boundaries between real news reports and news-like fiction must not be blurred, even when there's a compelling justification for doing so. Incluso aunque haya una justificación detrás, el límite entre el periodismo real y la literatura debe delimitarse. Si no hay gente que se ahorra, que se gasta todos sus si no hay gente que se gasta todos sus ahorros en papel higiénico. Yes, that's how I'll phrase it to the editors when I give them my feedback. Let's hope we don't mislead any more well-meaning citizens in the future. Lepin Pauli. Y bueno, ahora ya tengo las lentes. Tras activar el objetivo zoom, análisis por medio de una ranura acceso usa el errotipo a los objetos mantenemos el elemental de Charlotte. No tendrá el efecto sino que pasará a tomar fotografías muy especiales. Bueno, básicamente es ahora que tengo esto y me pongo a Charlotte, por fin. Ah, ok, debo de cambiar. Esta... Ah, esta la lente. Ah. Salto. Ah, sí, también otra razón por qué no le ponía japonés era porque... ¿Qué 15 gigas? ¿Qué 15 gigas? No voy a gastar 15 gigas. O sea, es cierto que... Ah, bueno, ahorita en teoría tengo espacio, pero cuando se vengan atrás, se venga Shinai, voy a estar con... No tengo espacio. No tengo espacio. O sea, literal, este disco lo tuve que formatear para poder jugar Fontaine. Así es. Entonces sí, por eso también. No tengo espacio. Smile! Ah. Y ahora por fin le podré tomar fotos a los dominios. Ah, finalmente. Ah, es cierto, lazo. Aquí y aquí.
Ok, diría que ya tengo una cantidad decente. Que sin querer queriendo ya van a ser 2 horas. Y listo, nivel 7. Poco a poco. Algunos edificios. Y luego sería el pelícano bajo el vapor. Los hidróculos. Busca tesoros. Y luego finalmente las alas. Pero eso hasta unas semanas. Ah, rayos, en el centro. 95 para abajo, pero okay. Un piso más. Silvi. Sobre las caras. Eso. Sí. Ah, rayos. Y esto se supone que te va a usar para Charlotte, pero bueno. Caracoles azules rellenos. Sal. Y aprovecho en curarme. 2 horas. Inicialmente pensaba en una hora y media, Galeta sobre la sal. Sí. Entrego sal. Tengo recompensa por la sal. Canjeo del pase de batalla. Nivel 39. Y ahora sí. Ya me estaría retirando por hoy. Solo... A ver, ¿cuántos protos? 9000 protos. Pues quizá llego a 15k o no sé cuánto llegaría para conocer la grande. Solo sé que necesito luego cambiar la bendición lunar. Y todavía me debato en si comprar o no comprar esto. Pero bueno. Pero bueno. Ante todo, muchas gracias por haberse pasado por aquí. Y el clásico Clapping Hands. Por fin pude sacar este evento que lo tenía varios días. Mañana el Star Rail y pasado mañana el martes el abismo quizás. Pero bueno. Muchas gracias a todos. Se agradece. Chao chao. Bye. Adiós. Guau.